¿Están listos para regresar a la casa del Padre? ¡Vamos, levántate! Llamado, escogido por ti, marcado, yo vivo para ti. Y aunque te fallé mil veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, tú me llamas y me dices que tu hijo soy, que tu hijo soy. Llamado, escogido por ti, dilo, marcado, yo vivo para ti. Y aunque te fallé mil veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, tú me llamas y me dices que tu hijo soy, que tu hijo soy, que tu hijo soy, que tu hijo soy. Todos tenemos una historia que contar. Todos los que están aquí no tienen que juzgar porque a todo Dios nos ha levantado. Hoy mejor dile al que está a tu lado conmigo: vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre. Vamos, dilo conmigo. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre. Anda conmigo así. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre. Dilo. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre. Ya no hay tristeza, ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Dios te llama y te dice que tu hijo soy, que tu hijo soy, que tu hijo soy, que tu hijo ¿Sabe? Esta generación hoy corre a los brazos del Padre sin vergüenza, sin tristeza, porque en Dios, aunque hayamos estado sucios, Él nos restaura. Todos los jóvenes que están aquí tenemos una historia que contar, pero hoy ya no tenemos vergüenza ni tristeza, porque hoy nos levantamos y gritamos que su hijo que tu hijo Ok, cuéntame de lo que Dios hizo contigo. Él a mí me sanó ¡Hey! y mi vida
escucha. Estaba en tiniebla. Yo estaba en tiniebla. Pero el temor, la ansiedad, él lo echa afuera. Que subimos. Esta actividad, para los que lo conocen, saben que es hermoso. Es para toda la familia, ¿sí? Bien. Dicho esto, vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Y la palabra de Dios, vamos a ir a la cita bíblica en el libro de Juan. Vayan a Juan, capítulo 20. El libro de Juan, capítulo 20, del 24, versículo 24 al 31. Y lo puse como título medio parecido como lo dicen algunas traducciones de la Biblia: no seas incrédulo, sino creyente. Amén. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Se lo podés decir a alguien? Dígaselo, con respeto, bien. No seas incrédulo, sé creyente. ¿Estamos? ¿Me dicen amén? Juan 20, versículo 24 al 31 dice: pero Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere sus dedos en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Y dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y ellos, dentro y con ellos, Tomás, dice, luego Jesús entrando, las puertas cerradas. A ver, me perdí ahí. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas, ¿qué dice? Incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Reciba esta palabra con un aplauso. A Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. No seas incrédulo, sé creyente. Podemos ver acá una historia de uno de los discípulos de Jesús. En el penúltimo libro del libro de Juan, ¿sí? Ya casi finalizando este capítulo de Juan, podemos ver la historia de este discípulo llamado, ¿cómo se llama? Tomás, ¿sí? Y resulta que cuando Jesús, en varias oportunidades, este Tomás tuvo ciertas preguntas hacia Jesús con respecto a lo que Jesús hablaba, enseñaba y decía.
En una oportunidad, en Juan capítulo 14, ahí vaya conmigo, a ver. Juan capítulo 14, ¿quién lo puede buscar por ahí? ¿Me lo buscan acá? Juan 14, ahí va a aparecer otra vez Juan, perdón, ¿cómo se llama? Va a aparecer otra vez Tomás. Juan 14, Jesús el camino al Padre. Dice, a ver, ¿lo leemos? ¿Está por ahí? Jesús el camino al Padre. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo voy, vosotros también estéis. Donde yo voy, también vosotros estéis, dice. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Y quién aparece acá? Aparece Tomás. Y Tomás le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Le preguntó. Y dice que Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Acá podemos ver que por causa de las preguntas que Tomás hacía había una respuesta y podemos obtener esta respuesta tan preciosa para nosotros. Que Jesús les iba predicando, les iba enseñando que él iba a ir a preparar un lugar y Tomás como que estaba en la duda, ¿cómo será eso? ¿Cómo se explica eso? Y muchas veces nosotros, los hijos de Dios, tenemos ciertas dudas, ciertas preguntas, pero a veces no somos como un Tomás que se anima a preguntarle a Dios, pero gracias a Dios que tenemos las escrituras y la respuesta a todo lo que nosotros dudas que podamos llegar a tener, la respuesta las dejó escrita nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, por lo que este discípulo Tomás hizo, él dijo, ¿a dónde iremos, Señor? ¿Cuál es el camino? No sé a dónde vas. Y Jesús le dijo, ¿cuál era el camino? ¿Quién era el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mostrándole Jesús a Tomás que el único camino era él, hacia el Padre. Amén. Podemos ver en otra ocasión a sus diferentes discípulos en las tormentas, en situaciones que les tocaba vivir, hubieron todos en diferentes ocasiones que tuvieron duda de que el que estaba con ellos los podía salvar. ¿Sí? Un Pedro en el mar, un Pedro negándole. Cuando Pedro tuvo que caminar por las aguas, se levantó una tormenta impresionante de olas fuertes, vientos que golpeaban la barca. Ellos sentían morirse y ellos creían que iban a morir en el mar ahogados y lo vieron a Jesús y Pedro dijo que él no podría creer que el que venía ahí era Jesús y Jesús los llama a caminar sobre las aguas. ¿Sí? Personas que tuvieron que testificar que verdaderamente era Jesús el que estaba con ellos. ¿Sí? Entonces vemos acá una situación como le tocó vivir a Tomás. Tomás, cuando Jesús muere y Jesús resucitó después, dice que Tomás no se encontraba en el lugar. Es más, sus discípulos cuando se fueron enterando fueron mujeres las primeras que descubrieron que el maestro había resucitado, que Jesús había resucitado. Cuando se lo fueron a decir a sus discípulos, incluso hasta ellos tuvieron que ir a ver. Tuvieron que ir a ver, siendo que ya habían sido avisados por Jesús de que él al tercer día iba a resucitar. Cuando los discípulos fueron y testificaron que la tumba estaba vacía, se empezó a correr la voz entre ellos. Jesús resucitó. Jesús resucitó. En camino de Emaús iban dos discípulos también, tristes por todo lo que había pasado. Y Jesús caminando al lado de ellos, sus ojos dicen que estaban como cegados. Para los que no lo saben la historia,
Los ojos de esos discípulos estaban cegados, no podían ver que el que caminaba con ellos en su tristeza, en el luto, en el duelo que ellos sentían, no podían ver que era el mismo Jesús que había resucitado. Era el tercer día de su resurrección y él había resucitado y se les apareció a ellos, pero ellos no podían verlo. Dice que ellos en todo el camino iban y encima le dicen a Jesús, Jesús le dice, ¿por qué están tristes? Y ellos le dijeron, ¿sos el único forastero que no sabe lo que pasó? Eso le dijeron a Jesús. Entonces Jesús caminando con ellos, escuchando lo que iban hablando, ellos no se daban cuenta que el maestro caminaba con ellos. Jesús estaba ahí. Cuando se sentó Jesús con ellos a compartir el pan en la mesa, ahí fue que sus ojos se fueron abiertos. O sea, Jesús siempre estuvo, pero ellos no lo podían ver. No podían ver que Él estaba. Entonces vemos varios sucesos de personas en la historia de la Biblia que tuvieron que ver para creer, ¿sí? Y este era uno de ellos, acá es Tomás. Tomás en el momento de la resurrección de Jesús no estaba, entonces cuando le fueron a dar la noticia a Tomás, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, dice que Tomás no estaba en ese lugar. No sé dónde estaría Tomás, dónde se habría ido, pero no estaba reunido cuando Jesús se le apareció a sus discípulos. Le fueron a dar la noticia a Tomás, le dijeron, Tomás, el Señor ha resucitado, Jesús. Y Tomás la respuesta fue, si no metiere mi dedo en sus manos, donde entraron sus clavos, así fue, así de directo. Si no metiere mi dedo en su mano, no creeré. Si no metiere mi mano en su costado, donde fue la lanza, no creeré. Necesitaba ver para creer. Y ahí es donde viene, en respuesta a esto, Jesús vuelve a aparecer. Se vuelve a aparecer Jesús a sus discípulos y ahí estaba Tomás. Y qué sorpresa se llevó Tomás. Qué sorpresa se llevó Tomás cuando lo vio a Jesús. Jesús le dijo, Tomás, mete tu dedo en mi mano. Tomás, mete tu mano en mi costado. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Seguramente se llenó de vergüenza o cómo pude pensar eso, no lo sé. Pero Jesús le dio la respuesta y le dijo, porque has visto, has creído, Tomás. Y después viene una enseñanza para nosotros que no lo hemos visto, pero creemos. Que la Biblia dice, Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. ¿Cuántos bienaventurados hay acá? Que no lo vieron, pero le creen. Que Jesús murió y que Él resucitó y que está con nosotros para fortalecernos, para ayudarnos en nuestras debilidades. Jesucristo, era tanta la demanda que había, tanto el trabajo que había, Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Consolador, el que iba a estar con nosotros siempre para recordarnos todo lo que Él dijo. Entonces el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros para recordarnos lo que Él hizo. Amén. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y dice que Jesús, después de haber pasado esta situación con Tomás, Jesús dice que hizo muchos milagros. Hubo apariciones de Jesús ahí entre sus discípulos. Sucedieron muchísimos milagros, pero dice que en la Biblia no están escritos porque no alcanzarían los libros de este mundo para escribir todo lo que Cristo hizo. Amén. Entonces, no seas incrédulo, sino creyente. Crean en Jesús, crean en sus milagros, en sus maravillas. Amén. Qué tremendo cuando sucedió esto. Dice que vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Lo primero que Jesús le dijo cuando se les presentó ahí delante de todos que estaba Tomás,
porque Tomás lo vio como diciendo, tengan paz todos ustedes, porque podrían decirle tantas cosas a los discípulos, ¿viste que te dije que había resucitado? ¿Viste? Sos un incrédulo. ¿Viste? No, por no creer, ¿viste? Qué poca fe, tantas cosas, pero Jesús los paró y le dijo, paz. ¿Qué pudo haber pasado ahí para que Jesús le diga, paz a vosotros? Y se dirigió a Tomás. Pero esto no quiere decir que Jesús despreciaba o se enojó con Tomás, sino que cada pregunta que Tomás le hizo a Jesús, Jesús le tenía una respuesta. Había una respuesta para él. Y esa es la respuesta para nosotros hoy. Que quizás por tantas cosas que podés llegar a tener dudas, podés llegar a decir, ¿será, no será? Podemos encontrarlas en las Escrituras. Podemos encontrar la respuesta que Dios tiene para cada situación, para cada suceso. Amén. Jesús le dijo, paz a vosotros. Pero a Tomás le dijo eso, que pusiera, que tomara, que probara. Le dio la respuesta a lo que quería, él le dio la evidencia de su resurrección. He resucitado, hacelo, mirá, hacé lo que vos decías, a no ser que pongas, acá está la evidencia de su resurrección. Tremendo lo que Jesús enseñaba. Entonces, gracias Jesús. Entonces, si bien Tomás era una persona así difícil de poder, le costaba entender, por decir así, le costaba entender tantos misterios. Por eso acá en Juan 14 dice Jesús enseñándole lo que él iba a ir a hacer, que él se iba a preparar morada, le estaba hablando de lo que él iba a hacer cuando él se fuera. Por eso ante tanto él decía, pero ¿cómo puede ser eso? ¿De qué manera puede ser que nosotros vayamos a un lugar que no conocemos? ¿Cuál es? Enséñanos el camino, enséñanos cómo. En un momento, por eso nosotros todo le tenemos que decir al Señor, ¿cómo es eso, Señor? ¿Cómo lo entiendo? Y lo vamos a encontrar respuestas en la palabra de cómo poder hacerlo. Jesucristo le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No sabemos a dónde va, Señor. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dijo. Tremendo ese Tomás. Tomás quería estar seguro cuál era el camino que tenía que tomar porque no lo entendía bien. ¿Sí? No lo entendía. El camino que nosotros tenemos que tomar hoy, gracias a esa pregunta que Tomás le hizo, ¿cuál es? Jesucristo. Ese es el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Gracias a esa pregunta de Tomás, a ese Tomás incrédulo o dudoso, porque no sabía hacia dónde iba, él iba nomás. Él caminaba nomás, pero no sabía hacia dónde va. Entonces él era el único de todos que se animaba a preguntarle, ¿y cómo es esto? Capaz que los otros dicen, ¿cómo le vas a preguntar eso a Jesús? ¿Cómo le vas a preguntar? Pero él ahí tenía la respuesta, ¿sí? Entonces, gracias, Señor, por las respuestas en tu palabra. Amén. Entonces, cada vez que él tenía una respuesta, Jesús le daba esa respuesta, yo soy el camino, verdad y vida, él se entregaba. Y lo hacía con una entrega, con una pasión, y él seguía a Jesús. En una oportunidad, cuando Jesús fue llamado para resucitar a Lázaro, fue llamado Jesús y Jesús iba camino a ese lugar y le dijo a sus discípulos, le dice que se iba a ver a Lázaro, lo iba a ver a Lázaro y dicen que Lázaro dormía y sus discípulos le dicen, pero ¿para qué vas a ir si duerme? Entonces él le hablaba de una muerte, él había muerto. Jesús le dijo que Lázaro había muerto y le decían, pero ¿para qué vas a ir si él murió? Y Jesús ahí habla que él es la resurrección y la vida. Le habla, les enseña eso. Ahí aparece nuevamente Tomás. Y Tomás, como entiende lo que Jesús quiso decirles, les enseñó en ese momento, Jesús le dijo, iremos con Jesús, le dijo a sus compañeros, vamos con Jesús y aún hasta la muerte con él.
Léalo, búsquenlo, ¿sí? En Juan 11:16, a ver, vamos a Juan 11:16. Ese es el que le estaba diciendo recién. Juan le dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, a sus codiscípulos, sus compañeros eran, sus hermanos los discípulos, vamos también vosotros para que muramos con él. Eso fue cuando le dijo que vayan cuando iba a ir a resucitar a Lázaro. ¿Sí? Entonces vemos así a Tomás, una persona que era bien cuidadosa, cautelosa, una persona que sabía, por preguntar, por ser un preguntón en estas cosas que Jesús hacía, en lo que Jesús le hablaba, él sabía dónde iba. ¿Sí? Y sus discípulos, sus compañeros discípulos también, ¿sí? Y él de esta manera se podía entregar con fidelidad al Señor. En ocasiones Tomás, en esta ocasión que leímos recién, no se encontraba entre los discípulos y por eso que él tuvo que vivir esta experiencia, ¿sí? Él le dijo que si no viere, Señor, si no lo viere a Jesús, yo no lo voy a creer. Pero ahí hubo una respuesta para él, ¿sí? Entonces Jesús le presenta sus evidencias de resurrección y le vuelve a decir a Jesús le dice, sé un creyente, ¿sí? Sé creyente, crean. Todas estas palabras están para nosotros, para que nosotros seamos personas que le creemos al Señor, ¿sí? Que podamos creerle a Él. También podemos ver en la Biblia la historia de un jovencito que Dios llamado Gedeón. Dicen que Gedeón era el más joven, el más pequeño de la familia, y Dios dice que fue a Gedeón y le dijo, varón esforzado y valiente. Era lo que menos sentía él. Lo que menos tenía era fuerza y mucho menos se sentía valiente por todo lo que estaba pasando en su familia y en su nación, en su ciudad, en su pueblo, lo que estaba pasando. Y se le aparece el ángel del Señor, Dios mismo se le aparece y le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, esto es lo que vas a hacer, y le dice todo lo que iba a hacer. Gedeón no pudo creer tampoco. Teniéndolo ahí presente la evidencia, él no podía creer que era Dios mismo el que le estaba hablando. Y le dice, no puedo ser yo soy el más insignificante de mi familia. No puede ser, tiene que haber otros. Entonces Dios le dijo que él iba a ser. Y Gedeón, ¿qué hizo? Le pide evidencias, le pide pruebas de que era Dios el que le estaba hablando. ¿Y cuál fue la prueba que le dio? Le dice, yo voy a poner este vellón, era un vellón de lana, dice, lo voy a poner acá, y dice, lo voy a dejar en la noche. Al otro día, la evidencia era que ese vellón tenía que ser lo único que tenía que estar mojado por el rocío, ¿me entiende? Y toda la tierra tenía que estar seca. Lo único que tenía que estar mojado era el vellón. Esa evidencia le pedía para creer que era Dios el que le estaba hablando. Y resulta que al otro día él se levanta y va y toda la tierra estaba seca y el vellón dice que llenó una taza de agua por el rocío que había caído sobre ese vellón. Y le dice otra vez, Señor, como que no te enojes, Dios, pero necesito otra evidencia para saber que sos vos el que me estás llamando. Él tenía que ir a hacer algo muy grande y no se veía capaz de hacerlo, de que Dios verdaderamente podía usar su vida para hacerlo. Tenía que ir a libertar una nación por todo lo que estaba pasando. Entonces dice, ahora que no sea en el vellón, sino que sea sobre toda la superficie de la tierra y que el vellón solamente esté seco. Al otro día él se levantó, el vellón estaba seca y toda la tierra mojada por el rocío. Entonces pudo experimentar, tuvo esa experiencia con Dios de que Dios era el que lo estaba llamando. A veces hay dudas, a veces ¿será que Dios me llamó?
¿Será que Dios se fijó en mí? ¿Será que de verdad que lo que me están predicando es así? Hay evidencias en la palabra y respuesta para todo lo que podés estar pensando. Que Dios no se equivocó en llamarte, que Dios no se equivocó con vos, que Dios puede restaurarte, sanarte, libertarte, que Dios nos llamó así como llegamos. Pecadores, porque todos hemos cometido pecados, errores, pero Él nos deja evidencias y la número 1 es que Él es nuestro Salvador, que Él nos perdona, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y que bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Amén. Bienaventurados, bien felices son aquellas personas. De ahí salen las bienaventuranzas, ¿sí? Así que somos bendecidos, tenemos el privilegio de parte de Dios y por respuesta a preguntas que hicieron estos tipos de preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús, ¿sí? Hoy tenemos respuesta, ¿sí? No tengas duda de que Dios te llamó, de que sos un elegido, una elegida de Dios para cosas maravillosas en tu familia. Quizás no vayas a ser, no sé, el repredicador o el evangelista o el profeta o el maestro, pero Dios puede usarte grandemente en el área, Dios sabrá. Pero que estás acá con propósito y con destino eterno, lo estás. ¿Sí? No por un tiempo, por algo temporal, para que estés un tiempo en la iglesia, una semana, un mes, 10 años, 15 años, sino una eternidad, para que nos vayamos a una eternidad con Él. Él fue a preparar un lugar para su iglesia, para nosotros. Y nosotros, la iglesia, tenemos que estar listos, preparados para Él. Amén. Amén. Hubieron muchísimas personas en la Biblia. Podemos encontrar un montón de personas que tuvieron sus dudas, que dudaron de cuando Dios los llamó. Personas como Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que anunció la venida de Jesús en el desierto. Hablaba de él, de lo que Jesús iba a hacer. Pero Juan, cuando fue a la cárcel, envió a sus discípulos a preguntar si era él el que iba a venir, cuando él sabía ya. Pero por la presión que él sentía, la presión del lugar de donde estaba en la cárcel, por todo lo que estaba pasando, llegó a dudar de que el que estaba era Jesús. Y estaba Jesús. A veces situaciones te van a hacer dudar. Situaciones que te toque vivir, lidiar, luchar en tus pensamientos te van a hacer dudar que el que te llamó es Jesús. Te van a hacer dudar del ministerio, te van a hacer dudar del llamado de Dios. Pero tenés que ser un creyente. Tenés que creer que Jesús te llamó, que Dios te apartó. Amén. Jeremías dudó del llamado de Dios. ¿Quién soy yo? Soy un niño, no sé hablar, decía Jeremías. ¿Cómo voy a hacerlo? No sé hablar, no sé qué decirle. Y ahí vino palabra y respuesta de Dios para un Jeremías. Moisés, ¿qué le voy a decir? No me van a creer, soy tartamudo, le decía. Tenía problemas en el hablar, Moisés. Algunas personas capaz que las pones acá y tiemblan, no les sale la voz y tiemblan, se llenan de temor, de miedo, porque ¿qué voy a decir? Tienen que creer que hay planes con sus vidas, amén. Moisés decía, ¿qué le voy a decir? No me van a creer, y Dios lo estaba llamando a él, no, pero mandalo a mi hermano, que vaya a Aarón, yo no lo puedo hacer, y Dios lo llamaba. Nosotros no le podemos cambiar los planes a Dios. No podemos cambiar el plan que Dios tiene con nosotros. Lo que Dios dijo así va a ser. Dejémonos formar por Dios. Dejémonos usar por Dios. Amén. Sometámonos a Él. Señor, yo sé, y decirle, Señor, yo sé que vos lo podés hacer. Yo soy una vasija, Señor. Lléname de vos. Amén. Someter tus pensamientos. Los pensamientos son libres por la palabra de Dios. Amén. Podemos ver así como ellos, tantos en la Biblia, un Pedro, tantos, ¿no? Que pasaron por situaciones difíciles en cuanto a dudar del llamado de Dios. ¿Sí? De dudar lo que Dios tenía para ellos. Así que en esta tarde, yo te animo por la palabra a que no dudes, a que encuentres la respuesta en la palabra.
No respondas alejándote de Dios. No respondas diciendo, no, Dios a mí no me ama. No, Dios te ama. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, envió a su Hijo. Padres, chicos, jóvenes acá, Jesús, Dios envió a Jesús a morir en una cruz. No podemos decir Dios a mí no me ama, cuando la Biblia nos dice que de tal manera nos amó que dio a su Hijo por amor, en sacrificio lo dio, por amor a nosotros. Murió con los brazos abiertos por amor, y así está nuestro Señor para abrazarnos, para contenernos, para sustentarnos. Amén. Pueden haber dudas, pero tenés que creer. Amén. Tenés que creer de que Dios tiene una respuesta para todo lo que pueda estar pasando por tus pensamientos. Amén. Entonces vemos a este discípulo Tomás. Tomás, cuando lo vio a Jesús, y me imagino la impresión que se habrá llevado de verlo a Jesús, Tomás lo primero que dijo, Señor mío y Dios mío. Desde ese momento, ese hombre que fue incrédulo no dudó más, sino que se convirtió en un fiel creyente en el Señor. Se convirtió, él se rindió a Dios, porque también hay que accionar. Es verdad, Señor, hay evidencias. Dios te ha dado evidencias de que Él es real en tu vida personal, familiar, ministerial. Te ha demostrado evidencias, Dios, de que Él es un Dios todopoderoso, que Él es un Dios de promesas, que Él es un Dios fiel, justo, perdonador, que nos ama y que te ama. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Que es así, que Dios es fiel y que Dios ha mostrado evidencias en tu vida, que tenés testimonio de que Dios es real. Dios es real. Y dicen que este Tomás, después de esto en el libro de los Hechos, cuando fueron enviados a predicar, Tomás muere como un mártir, predicando, sembrando la semilla, predicando la palabra, habiendo visto las obras, las maravillas, los milagros, las evidencias de su resurrección. Dice que él después de eso él se convirtió, se entregó completamente al Señor y predicó la palabra. Predicó sembrando la semilla, anduvo por diferentes lugares. La historia dice que hasta en India se abrió un lugar que hasta el día de hoy dicen que se recuerda, como en aquel tiempo, quien fundó fue Tomás, sembrando la semilla, la palabra de Dios. Jesucristo, cuando Él ascendió a los cielos, dice que Jesucristo le dijo, id, antes de que Él se vaya, le dijo, id a todas las naciones. Los envió. Y hoy el Evangelio es predicado en todo el mundo. Todos somos predicados, enviados a predicar, ¿sí? Y así salieron sus discípulos. Entonces, vos no podés dudar cuando le tengas que hablar a alguien, porque hay evidencia de que Cristo es real en tu vida. ¿Sí? Cristo es real, que Cristo te salvó, que te perdonó, y qué pudo haber hecho vos lo sabés. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús para que puedas ser un creyente, no un incrédulo. No pienses con incredulidad, sino que puedas hallar respuesta y seas un hombre y una mujer, como dice Jesús, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Amén. Pónganse de pie. Y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amén. Amén. Vení. Vení con la... Vení. Gracias, Jesús. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por Jesús en nuestras vidas? Miren cuántas cosas Jesús tuvo que pasar, ¿no?
enseñándole a 12 discípulos, preparándolos, y los estaba preparando para enviarlos a predicar el evangelio. Jesús, sus 3 años de ministerio fue de preparar, fue de hacer obras maravillosas y de preparar a estos discípulos que fueron hombres de Dios, apóstoles, predicadores, que predicaron el mensaje, y mire hasta dónde llegó que estamos nosotros hoy acá. Hombres que tuvieron que pagar un precio tan alto. No sé qué podés estar pasando, pero si es por Jesús, jugátela por Dios, ¿sí? Entregar, rendí tu corazón a Cristo. Y Él no se equivocó, no es un error que vos estés en este lugar, que vos estés en los caminos del Señor. Grandes y pequeños, bebitos que están en los brazos, en los vientres, son propósitos eternos en Dios. Amén. Oramos, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, queremos pedirte en esta tarde que nos ayudes, amado Dios, a encontrar la respuesta siempre en tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos enseñas, Señor, Dios mío, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y no queremos olvidarnos de tu palabra. No queremos errar el camino, Señor. Tu palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, hay caminos que al hombre le parecen que van bien, pero son caminos de perdición y de muerte. El único camino, verdad y vida es Cristo Jesús. Eres tú, Señor. Encamínanos en ti, Señor. Guárdanos, líbranos. Guíanos por caminos de justicia, Señor, por caminos de rectitud. Tu palabra es lumbrera en nuestro camino. Si no leemos, no escudriñamos las Escrituras, es imposible ser encaminados en Cristo. Encamínanos, Señor, en ti. Guárdanos, límpianos por tu palabra, Señor. Queremos amarte, seguirte, servirte con pasión, Señor. Y nunca olvidar, Señor, la obra maravillosa que hiciste en nuestras vidas. Señor, hiciste un milagro muy grande en mi vida. ¿Cuántos pueden decir el milagro que Dios hizo en sus vidas personales? Yo no hablo de las añadiduras, hablo el milagro personal de salvarnos, de perdonarnos, de redimirnos, de sacarnos de la inmundicia a una vida plena en Jesús, a una vida limpia en Jesús. Padre, gracias por tu perdón, por tu misericordia y por tu bondad. Señor, tú eres nuestro Dios, Salvador de nuestras vidas. Queremos servirte con pasión, predicar tu palabra, sembrar la semilla, donde tú nos permitas, Señor, poder hacerlo, Dios mío. Y un día, Señor, si tenemos que partir de esta tierra, Dios mío, que puedan recordar que fuimos y que hemos sembrado tu palabra en los corazones, Señor. Te amo, Dios. Gracias por amarnos. Gracias por tu bendición y tu misericordia y bondad hacia nuestras vidas. Gracias por esos hombres, Señor, que caminaron contigo, Señor, y por tantas preguntas hoy nosotros tenemos respuesta, amado Dios, a tanto. Dios mío, que no seamos, amado Dios, personas incrédulas, sino ser creyentes en ti. Gracias, amado Dios, porque tu palabra dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Yo creo que Jesús murió, que Jesús resucitó y que está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. No lo vi, pero lo creo. Creo en tu presencia, creo en el Espíritu Santo, creo que tu poder habita en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada hijo tuyo que está hoy en este lugar, Señor. Te amo y bendigo tu hermoso nombre, Señor. Gracias por tu bendición a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén